Muy buenas tardes, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, académicos y académicas, docentes e investigadores, profesionales, autoridades de la facultad y de la universidad y asistentes en general. Mi nombre es Carolina Altimir, yo soy académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y voy a ser quien presente el día de hoy. A nombre de la facultad, les agradezco el que nos acompañen hoy en esta instancia en que nos reconocemos como comunidad y nos disponemos a pensar en conjunto en un hito que marca otro año académico, que ha sido un año académico que no ha comenzado de manera fácil. Es por esta razón que hoy los invitamos a pensar en aquello que nos atañe íntimamente, la salud mental en pandemia. Estamos contentos y muy agradecidos de contar con una gran investigadora y también una gran persona, Marianne Krause, quien estará a cargo de la charla inaugural titulada Salud mental y pandemia en el umbral de la incertidumbre. Antes de comenzar, con el propósito de crear un espacio propicio para la escucha, les contamos que todas las personas que han ingresado lo han hecho con sus mismos nombres de inscripción, lo que hemos verificado cuidadosamente, y mientras compartamos este espacio estaremos monitoreando que se haga un buen uso del chat, siendo cualquier conducta, inapropiada resultante en ser excluido de la reunión, ¿ya? Bueno, para comenzar, agradecemos la presencia en esta instancia del señor Eduardo Silva, rector de nuestra universidad, a quien además saludamos afectuosamente el día de hoy por su cumpleaños. Agradecemos también la presencia de Paula Barros, vicerrectora de Investigación y Posgrado, y de Pedro Milos, vicerrector académico de la universidad, quien a continuación dedicará unas palabras a los presentes. Tienes que abrir el micrófono. Ahí. Ahí sí, ahora Ahí. sí. No, nada, muchas gracias, buenas tardes, un saludo cordial a toda la comunidad de la Facultad de Psicología, sus estudiantes, académicos, académicas, personal administrativo y por supuesto a su decana, Elizabeth Lira. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo especial también a la decana de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, Marianne Krause. Bienvenida, Marianne, un gusto de tenerte en la universidad. Quiero compartir con ustedes unas palabras muy breves en el espíritu que creo que anima esta inauguración y que creo que está reflejado también en el título de la conferencia que hará nuestra invitada, que ya fue mencionado, Salud mental y pandemia en el umbral de la incertidumbre. La verdad que, esto quizás como historiador también, hay ciertos fenómenos, ¿no? En muchos casos de carácter natural, como los terremotos, tan habituados que estamos en este país a los terremotos, o bien no por causas naturales, sino fruto del accionar humano, como las guerras, los conflictos armados, que tienen la cualidad de sacarnos de nuestros rumbos, ¿no? Tienen la cualidad de mover nuestras certezas, interrogar nuestras costumbres, proyectos, y que por lo tanto tienen la cualidad de poder ser interrogados de distintas ópticas o ángulos. Yo diría casi desde todas las ópticas y los ángulos comprometidos en la vida humana. La pandemia ciertamente es uno de esos tipos de fenómenos. Ha transformado la vida cotidiana y el lugar que ocupaban nuestros hogares en nuestras vidas, ¿no? Ha cambiado nuestras relaciones laborales, está afectando profundamente la vida económica de las sociedades, también la vida pública, la vida política, y por cierto afecta, y a veces de modo muy dramático, la salud de las personas, tanto física como mental. Buscando una palabra, un concepto, uno se la lleva en eso, ¿no? Trabajamos con las palabras, con los conceptos, todos los cientistas sociales. Buscando una palabra, un concepto que me ayudara a expresar esta complejidad de lo que estamos viviendo, caí en la noción de interpelación. Efectivamente, la pandemia nos interpela profundamente, como personas, como comunidades, como sociedad, como humanidad. Una palabra tan grande, ¿no? Pocas veces la podemos pronunciar con tanta pertinencia como hoy día, ¿no? La humanidad está siendo interpelada, ¿ya? Es una interpelación individual y colectiva al mismo tiempo, que requiere muchas veces entereza personal,
pero mucha colaboración. Se despliegan nuestras capacidades propias, pero a poco andar nos damos cuenta que requerimos la solidaridad, la colaboración mutua. Por lo tanto, lo que quería hacer solamente era invitarles a explorar en el término interpelación. Cuando yo lo hice, la verdad, desde mi ignorancia, por supuesto que no, puede que no sea la de ustedes, ¿ya? Descubrí, entre comillas, sus múltiples facetas. La interpelación, dependiendo de las disciplinas o desde el ámbito en que se aborde, que puede ser la interpelación en filosofía, tiene rasgos distintivos respecto de su uso en el derecho o en la educación. Interpelar refiere, dependiendo de estas distintas ópticas, ¿no? Interrumpir un discurso, sacar a alguien de sus temas habituales y pedirle que se pronuncie sobre otra materia, ¿ya? En filosofía tiene ese carácter, ¿no? O exigir la atención expresa sobre algo, ¿ya? No sobre eso, ¿ya? En particular. En derecho, por supuesto, tiene la acepción de perseguir la responsabilidad de alguien, ¿ya? Cómo nos responsabilizamos, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Pero también uno interpela para pedir auxilio, para buscar protección. Y por Dios que hemos pedido auxilio y hemos demandado protección en lo que estamos viviendo. En fin, los matices son abundantes del término y de la noción de interpelación. Yo podría preguntarme en historia qué significa interpelar el pasado, o cómo el pasado nos interpela en las vivencias del presente. Bueno, todas esas acepciones aplican desde mi punto de vista a la experiencia que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, nada, simplemente que aceptemos proactivamente la interpelación que nos produce la pandemia, que busquemos las respuestas a sus interrogantes, que no miremos para el lado ni tampoco para el techo, que lo hagamos colaborativamente, escuchándonos, pero también pronunciándonos, diciendo nuestras propias percepciones, como lo haremos ahora en esta inauguración, escuchando a Marianne y también poder dialogar y aceptar las interpelaciones que ella nos haga desde su planteamiento. Y por cierto, lo podremos seguir haciendo a lo largo de todo el año, de este año académico difícil, complejo, pero que recién se inicia y que ojalá esté signado, ¿no?, por esta capacidad de dejarnos interpelar y de buscar en conjunto las respuestas a esas interpelaciones. Así que nada, muy contento de poder acompañarlos en esta inauguración y deseo lo mejor no solo para la facultad, sino para la universidad, y no solo para nuestra universidad, también para la Universidad Católica. En fin, necesitamos buenos deseos muy transversales respecto de este año que estamos iniciando. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a Pedro Milo por sus palabras. A continuación le ofrecemos la palabra a Elizabeth Lira, nuestra decana y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2017, para que diga unas palabras de bienvenida. Adelante. Bien, creo que estamos muy contentos de poder inaugurar este año académico en una facultad que ha crecido. Tenemos nuestros alumnos de primer año a quienes no hemos conocido personalmente, pero que están convocados a esta comunidad, a nuestros profesores colaboradores, a los estudiantes de doctorado, a todas las personas que de una u otra manera están relacionadas con esta comunidad. Y creo que este es un momento de reflexión sobre algo que nos afecta a todos como país, pero que nos afecta como humanidad, y que nosotros los psicólogos tenemos un rol muy importante por las expectativas que la sociedad tiene sobre lo que podamos contribuir a aliviar los efectos de algunas de las consecuencias de vivir bajo pandemia. Yo estoy muy contenta de tener a Marianne con nosotros hoy día. Creo que es una ocasión privilegiada y le agradezco en nombre de toda la facultad que haya aceptado compartir con nosotros sus reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, ahora me toca presentar a la invitada de esta tarde. Marianne Krause es doctora en Psicología de la Universidad Libre de Berlín, profesora titular de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro del Consejo Asesor Ministerial del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Ha sido miembro del Consejo de CONICET entre el 2017 y 2018, asumiendo la presidencia de dicho consejo, liderando así la transición hacia la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, durante el 2019. A nivel internacional, ha sido presidenta del capítulo latinoamericano de la Sociedad para la Investigación en Psicoterapia en 2014 y también luego presidenta mundial de dicha sociedad científica en el 2018. Marianne dirigió el Núcleo Milenio Intervención Psicológica y Cambio en Depresión entre el 2011 y 2014, y luego también dirigió el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, entre los años 2014 y 2019. Actualmente es investigadora asociada de dicho instituto. En este marco, Mariana ha hecho una contribución enorme en levantar una sólida línea de investigación en salud mental y depresión a largo plazo, logrando visibilizar la importancia de este fenómeno y de su condicionamiento sociocultural y económico a nivel tanto político como social, constituyendo también MIDAP ahí un referente importante para el mundo lego también respecto de este tema, ¿no? También ha sido pionera en instalar la investigación en procesos de cambio en psicoterapia en Chile, con repercusiones en varios países latinoamericanos, producto de sus diversas iniciativas de trabajo en red con otros investigadores de la región. Además, ha contribuido generosamente a formar investigadores e investigadoras que multiplican sus esfuerzos y lo seguirán haciendo, ampliando así el alcance de esta empresa en nuestro país. Así, su huella de investigación en salud mental en Chile perdurará, creemos que por mucho tiempo. Actualmente, Marianne es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, siendo así la primera mujer en ocupar este cargo en dicha institución. Así que, con esto, le damos entonces la palabra a Marianne. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. En verdad me emociona mucho estar acá en este momento. Quisiera en primera instancia saludar al señor rector de vuestra universidad, Eduardo Silva, al vicerrector académico, Pedro Milos, a la vicerrectora posgrado de investigación, Paula Barros, y a Elizabeth Lira, decana de la Facultad de Psicología. Como les decía recién, estoy muy emocionada. Quiero saludar muy especialmente también a todo el equipo académico, los profesores de la Facultad de Psicología y por supuesto a todos los alumnos en particular, a los novatos. Nosotros le decimos novatos en la Católica, no sé cómo le dicen ustedes en verdad, pero los que ingresan este año, que les toca un año por supuesto particularmente complicado con la no presencialidad, al igual que a los que ingresaron el año pasado. Quisiera compartirles ahora pantalla con mi presentación. Mi presentación se titula, como ya han dicho previamente, Salud mental y pandemia en el umbral de la incertidumbre. Estuve dudando por varios días, Elizabeth, testigo, porque quería una bajada de título que nos interpelara, como recién escuchamos, y tomo la invitación a reflexionar. Y en verdad este subtítulo al menos a mí me interpela en el sentido de que ahí estamos, como en este umbral del que no hemos logrado avanzar aún. Tengo la siguiente estructura en esta presentación. Voy a hablar en primera instancia de lo psicológico, la dimensión psicológica, como a modo de introducción, y después me voy a centrar en los efectos psicosociales de la pandemia. Luego voy a hablar de miedos y síntomas, un poco de intervenciones, no es la parte central de mi presentación, y un poco también de efectos post-pandemia, porque todavía no sabemos, podemos aventurar algunos. Tengo algunas ilustraciones que tienen que ver con ciertos flyers que han estado circulando en este periodo de pandemia, que tienen que ver con ayuda mutua o con teletrabajo, como este que están viendo acá en este momento. Hablemos de la dimensión psicológica. Yo voy a centrarme en salud mental, pero quisiera no dejar de decir que no solamente
lo que nos convoca es la salud mental, con sus trastornos o con nuestros deseos de proteger el bienestar psicológico de las personas, sino que lo psicológico es condición interviniente permanente, entonces lo tenemos presente, por ejemplo, en las conductas frente a la pandemia, en las relaciones sociales, la comunicación, y bueno, en la cultura en general, y es importante sobre todo también para las autoridades que finalmente están dirigiendo nuestras conductas en estos tiempos de pandemia, que es una condición muy especial además, en cómo estamos viviendo esto de estar en sociedad. Es muy importante que se tenga presente, que tengan presente la dimensión psicológica como condición interviniente. Y bueno, podemos hablar de esta dimensión psicológica en pandemia y por lo tanto centrarnos en nuestras reacciones y cambios, en nuestros trastornos y síntomas, pero también en las medidas de protección. Y vamos a tener que hablar mucho y estudiar mucho la dimensión psicológica post pandemia. Yo soy una convencida de que vamos a tener ciertos cambios psicológicos, probablemente las generaciones más jóvenes, los niños de ahora más que nosotros, pero también nosotros, y por cierto, cambios sociales y culturales. Pero centrémonos en los efectos generales que ha tenido la pandemia sobre nosotros, efectos psicosociales. Y los tres que a mí me parecen salientes son la comunicación, los vínculos y las prácticas y rituales. En la comunicación, bueno, todos hemos sido testigos de esto, estoy diciendo algo que vivimos día a día, que es la explosión de la comunicación tecnológicamente mediada, que lo permea todo. O sea, permea el trabajo, la educación, la salud, bueno, toda la información que recibimos, nuestra vida social. Al principio hacíamos algunos, comillas, carretes por Zoom, ahora están menos de moda, pero bueno, hacemos nuestra vida social de esta manera, el arte, la entretención, pero produce muchos sesgos también. Algunos son esto que algunos han denominado burbujas comunicacionales, que terminamos comunicándonos entre los que pensamos parecidos, entonces se empieza a instalar como distintos mundos, distintos microcosmos en nuestro mundo en general. Y bueno, parte de ello también son las noticias falsas. Yo tengo la sensación que todo esto fue más fuerte todavía durante el 2020 que este año, que algo un poco nos hemos acostumbrado también culturalmente. Bueno, y claramente la pandemia y las medidas de confinamiento han transformado fuertemente nuestros vínculos y nos obligan a cosas, nos obligan a reconocer emociones con menos señales. Creo que nos hemos ido como educando, formando en ello. Nos obliga a tener muy poca diversidad en el contacto interpersonal presencial, lo que es complejo. De esto también han nacido muchos conflictos, digamos, en pareja, conflictos familiares. Y a veces estos conflictos interpersonales incluso han llegado, como sabemos, a situaciones de violencia. Y también quizás es menos evidente, pero en nuestros vínculos también se ha ido instalando el sentimiento de culpa por el distanciamiento de algunos cercanos, sobre todo si pensamos en adultos mayores que quizás no lo estamos viendo con la misma frecuencia que antes. Pero es importante pensar cuando hablamos de vínculos y de todos los cambios que nuestro distanciamiento es físico y no debiera ser por ningún motivo, bajo ningún punto de vista social, porque los vínculos, lo sabemos muy bien desde la psicología, son una de las necesidades humanas básicas. Y claro, también nos ha traído muchos cambios en nuestras prácticas, en nuestros rituales, estos pequeños rituales de salud despedida que se dan en el trabajo, en la vida social, en la vida familiar, en nuestra actividad de tiempo libre, en cómo cuidamos de otros, cómo acompañamos a los enfermos, cómo vivimos situaciones de duelo. En todo ello ha habido cambios. Entonces, no es de extrañar que tengamos problemas de salud mental con la pandemia, y eso es el centro de mi presentación. Y antes de empezar a desarrollar algunos de estos problemas, quería detenerme en lo que está detrás de los problemas, en las causas de los trastornos y síntomas. Y yo diría que estos 5 elementos que tengo acá al lado derecho, a mi lado derecho de la lámina, son los que están detrás de por qué, o nos ayudan a entender por qué estamos reaccionando con una sintomatología elevada.
estamos frente a una amenaza externa. Eso es autoevidente. Estamos en confinamiento frente a esta amenaza externa, con todo lo anterior que yo les dije, de disminución de los contactos, básicamente. Estamos con sobrecarga, porque, o sea, algunos más que otros, la pandemia no es igual para todos, pero algunos están con mucha sobrecarga entre el hogar y el trabajo. Y todo esto, y este es el centro, el corazón de la situación, todo esto con una sensación de incontrolabilidad. O sea, no depende de nosotros terminar con lo que estamos viviendo. Bueno, y esto también podemos citar acá algunos artículos que señalan exactamente lo que yo dije, por lo tanto solo lo dejo acá por razones como académicas. Pero vámonos a la sensación de incontrolabilidad. Tenemos, bueno, estas son como olas de tsunami, tenemos la ola de la pandemia, pero tenemos detrás de ella, mejor dicho, ya instalada, la gran ola de la recesión y por sobre todo esto el cambio climático, que a veces nos olvidamos un poco, pero que no nos podemos olvidar tampoco. Y frente a esto, nuestra posibilidad de conducta es mínima, como dice acá este chiste, asegura de lavarte las manos y todo va a estar bien. O sea, es muy poco lo que podemos controlar. Entonces, esto es el caldo de cultivo perfecto para tener problemas de salud mental. Les traje acá diversos estudios, todos chilenos, que se han hecho en periodo, la mayor parte, en periodo de pandemia, y que muestran distintos resultados en términos de efectos sobre la salud mental. Les traigo resultados de la encuesta nacional Bicentenario, les traigo resultados de un estudio que hizo Paula Dañino, colega de ustedes, sobre efectos de la cuarentena en la salud mental, resultados de un estudio longitudinal intensivo sobre efectos psicológicos de la cuarentena de Alex Ben, el estudio longitudinal social de Chile del Centro COES, un estudio que se hizo con financiamiento de la ANIT, que hizo un seguimiento a los participantes de la quinta encuesta nacional de calidad de vida en la vejez, que se realiza en conjunto con la UCE y la Caja Los Andes, un estudio de la Universidad del Desarrollo con migrantes, traje unos pocos resultados, y el termómetro de la salud mental también, que se hace en conjunto, un centro de mi universidad con la Asociación Chilena de Seguridad. Voy a mostrarles algunos pocos resultados de estos estudios. Partamos por Paula Dañino. Muy precozmente, Paula Dañino hizo un estudio bastante grande en términos de participantes a inicios de la pandemia, recogiendo preocupaciones y síntomas. Y acá podemos ver la gradiente de estas preocupaciones y síntomas, donde obviamente la preocupación está en primer lugar, la ansiedad, la angustia, como algo ya un poco más focalizado, problemas para dormir, inquietud, miedo. Entonces, ese era el panorama ya en marzo del año pasado. Y el termómetro de la salud mental investigó específicamente el agobio, el sentirse constantemente agobiado. Y tiene acá dos levantamientos de datos, uno en julio del 2020 y uno en noviembre del 2020. En julio estábamos bajo condiciones de confinamiento, tal como ahora. En noviembre ya no, y venía la perspectiva del verano. Y bueno, lo que muestra el termómetro de la salud en cuanto a agobio, un 54,8% en julio, o sea, más de la mitad de las personas se sentían constantemente agobiadas y en tensión mucho más que lo habitual, y que esto bajó al 45, casi 46, que de todas maneras es alto en noviembre con esta mejor perspectiva. Ellos están a punto de hacer otro levantamiento de datos, así que vamos a ver cómo sigue este fenómeno del agobio generalizado ahora. El estudio de Alex Ben también investigó preocupaciones, y acá con distintas escalas, y acá a la izquierda con una escala, en que las mayores preocupaciones también el año pasado era a enfermar, a que otros se enfermen, a las limitaciones impuestas por el confinamiento y la preocupación por las necesidades básicas, por el trabajo fundamentalmente. Y acá a la derecha también aplicó un cuestionario, el cuestionario internacional de trauma, y prácticamente uno puede leer acá, digamos, acá estas palabras, ustedes saben, el tamaño de las letras indica la frecuencia
de estos temores, y entonces uno puede prácticamente leer como una frase cuáles son los mayores temores, y son los temores al contagio, ¿no es cierto?, propio y de la familia. Pasemos ahora de estos temores y preocupaciones más generales, un poco más entremos en el tema de trastornos y síntomas, ¿ya? Y hay un poco una mezcla en los estudios, las dos cosas, ¿no? Porque uno puede hablar de, por ejemplo, depresión como un trastorno, o puede hablar de síntomas depresivos, y voy a mostrar ambas cosas. La tríada que nos ha acompañado y que tiene una cierta evolución temporal es ansiedad, depresión y estrés postraumático. Y como nuestro trauma todavía no se ha acabado, lo que se pronostica por parte, bueno, de muchas instancias, entre otros la OMS, que lo que viene después es el estrés postraumático. Lo que tenemos ahora mayormente instalado es la depresión. La ansiedad fue más del año pasado. Hablemos de depresión en general para que ustedes puedan un poco hacer el contrapunto entre lo que nos ha venido pasando con la pandemia y cómo veníamos en Chile. En Chile, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud, tenemos actualmente un 15, o el del último levantamiento de datos que hicieron, que es del 2017, tenemos un 15,8% de la población general adulta con síntomas depresivos en el último año, y un 6,2% con depresión diagnosticada. Ambas cifras están por sobre el promedio mundial. De hecho también ha salido en algunos medios de comunicación últimamente que vamos como muy arriba. Siempre en Chile competimos por ser los primeros en algo, entonces ahora también estábamos como en la lista, somos los número 2 de depresión. Bueno, triste estadística. Lo que es muy característico de Chile también y es muy preocupante es que la diferencia entre hombres y mujeres, que se da en todo el mundo, acá es mucho más grande. En todo el mundo se da entre 2 y 3 mujeres por cada hombre con depresión, y acá en Chile tenemos una razón de 5 a 1. Eso es bastante preocupante, y vamos a poder, a raíz de estos estudios que se han hecho en pandemia, podemos profundizar un poco más en el porqué de la depresión en mujeres. Partamos, este es el estudio del COES, la encuesta longitudinal que se llama el SOC, y no tienen un levantamiento ahora, digamos, en pandemia, pero tienen 3 anteriores, y les quiero mostrar, es un estudio, una muestra representativa, un gran estudio, ¿no? Y les quiero mostrar que hay una cierta evolución hacia el alza en los síntomas depresivos en el tiempo. Entonces pensemos que así es como venimos, ¿no? En particular la depresión moderada tiene un cierto aumento a lo largo de los años. La encuesta bicentenario, esta sí se realizó ahora, el último levantamiento, porque también hacen levantamientos sucesivos, se realizó en pandemia, y nos muestra que un 15% de los participantes de la encuesta tiene problemas de salud mental, ha tenido durante la pandemia, y bastante más en mujeres que en hombres, 21% en el caso de mujeres, y bastante más en los niveles socioeconómicos medio y bajo. Yo voy a profundizar en ese resultado después, porque esto es algo que se repite transversalmente en todas las encuestas y lo tenemos que tener muy, muy presente cuando hablamos de salud mental. También la encuesta Bicentenario nos muestra que los problemas de salud mental están relacionados con la duración de las cuarentenas. Investigaron entonces distintas comunas que tenían distintas duraciones, y con la gravedad de la pérdida de ingresos en los hogares. Y también, cosa que en la vida cotidiana muchos de ustedes vivirán a diario, la presencia de niños en la casa está relacionada con problemas de salud mental, porque agudiza el estrés familiar en esta superposición de trabajo remunerado y el cuidado de los niños. Y por ende, esta encuesta, después les voy a mostrar los datos, muestra elocuentemente que las mujeres con niños en el hogar son las que presentan los mayores niveles de estrés psicológico. Bueno, y de todos los que declaran tener síntomas, más de la mitad dice tenerlos con más frecuencia que antes. Esto ahora son datos del termómetro de la salud mental, que pregunta directamente a las personas si se han sentido poco felices o deprimidas, y también con estos 2 levantamientos de datos que les había mostrado antes. Y podemos ver que actualmente casi un 30% de las personas se siente poco feliz o más deprimida que antes. O sea, es un porcentaje muy alto, y es
bueno, déjemelo ahí, después me meto con el tema de las mujeres. Y en julio era más alto aún este porcentaje. Pero veamos algo positivo dentro de este panorama. El estudio de Alex Ben nos arroja algunos datos positivos. Y este estudio es un estudio longitudinal intensivo, con levantamientos de datos muy seguidos en el primer periodo de la pandemia, y ahora está realizando levantamientos de datos un poco más alejados en el tiempo. De estos primeros datos, lo que muestra con el instrumento, el PHQ-9, que evalúa depresión, muestra una tendencia a la baja. O sea, sobre esta línea estamos hablando de una sintomatología relativamente alta, y en la medida que pasan las semanas van bajando los síntomas. Hay una suerte de adaptación o una suerte de resiliencia de la población. Es bueno tener eso en cuenta también. En cuanto a los miedos asociados a la enfermedad, es interesante lo que nos arroja el estudio de Ben sobre quiénes tienen más miedo, ahora relacionando los miedos, que fue con mi tema del inicio, pero ahora con la depresión, porque lo que nos muestra este estudio es que aquellos que tienen síntomas depresivos también tienen mucho más miedo. Entonces, claro, ahora no sabemos si esto es como se dice, como el huevo o la gallina, que es primero, pero sí podemos ver entonces que la población que está con sintomatología depresiva tiene más miedo además, entonces esto se puede convertir en un círculo vicioso. Pero la pandemia no nos golpea a todos por igual. Entonces, en toda esta parte intermedia de mi presentación quisiera centrarme en grupos de riesgo, le voy a llamar, como epidemiológicamente podemos decir, aunque en el fondo esto está al servicio de tratar de diferenciar distintos grupos poblacionales y de qué manera nos golpea la pandemia, algunos más que a otros. No puedo más que partir por los profesionales de la salud, no solamente para hacerles el homenaje que todos los ciudadanos les hacemos, sino que para mostrar que ellos constituyen un grupo de riesgo en términos de su salud mental, porque están permanentemente expuestos a una muy alta carga laboral, como sabemos, a situaciones traumáticas todo el tiempo, enfermedad y muerte, y en condiciones hospitalarias de precariedad y también con incertidumbre. O sea, toda esta discusión pública, que la última cama, etcétera, es algo que los golpea directamente a ellos también. Pero además tienen este trabajo de estar permanentemente trabajando en la contención de otros, ¿no es cierto? Imagínense las situaciones de muerte. Nosotros en Chile nos hemos acostumbrado en forma trágica a ver en las estadísticas cifras de 100, 120, 150 muertos diarios, ¿no? Estos para muchos de nosotros quizás no tienen cara, pero para estos profesionales de salud sí tienen cara. Bueno, y aparte de eso, ellos están altamente expuestos al contagio y por lo mismo muchos se aíslan de las familias para no exponer a sus familias también al contagio. Entonces, requieren de apoyo. Y los niños han sido un grupo un poco invisibilizado en términos de su riesgo de salud mental, a pesar de que ahora el fin de semana en la tercera hay toda una sección que está súper dedicada a distintos grupos de riesgo, no sé si la vieron, y también a niños entre ellos. Pero antes de eso, fue un grupo que no tiene tanto riesgo frente a la enfermedad física, entonces también se pasa como un poco por alto el riesgo psicológico. Pero ellos son el grupo poblacional más fuertemente impactado por la ruptura de las rutinas, por la falta de contacto con sus pares en los colegios. Una cosa es la enseñanza, pero otra cosa es que en esa etapa de vida se requiere de contacto con los pares. Y viven la sobrecarga cotidiana de sus padres, algunos de ellos lamentablemente también expuestos a conflictos y a violencia. Y bueno, el estancamiento del aprendizaje escolar también es un hecho de que los niños que iniciaron primero básico el año pasado, muchos de ellos en un porcentaje, por ejemplo, un porcentaje más o menos elevado, no alcanzaron los niveles de lectoescritura que se suponía que podrían haber alcanzado. Por dar solo un ejemplo, y también hay hartos estudios sobre esto. Todo ello a pesar de los inmensos esfuerzos de profesores, también les saco el sombrero, y profesoras, y padres y madres. Y los jóvenes son otro grupo de riesgo
en que ha pasado en la práctica, en los estudios, todo lo contrario de lo que se suponía, que se pensaba que era un grupo más resiliente. No, los jóvenes son el grupo etario con mayor sintomatología psicológica. Y esto es en Chile así y también en otros países del mundo. Y esto, por cierto, tiene relación con su etapa del desarrollo y su fuerte necesidad de contacto con pares, pero también con su proyecto vital en desarrollo. O sea, basta asociar, ¿no es cierto?, lo que estábamos hablando antes, la incertidumbre con esta etapa de vida. O sea, es difícil desarrollar un proyecto vital cuando uno siente que nada está bajo control. Y bueno, el estudio de Venn muestra esto claramente con cifras. En este caso, respecto a los miedos, uno creería que los jóvenes son más intrépidos, sus conductas parecen así mostrarlo, ¿no es cierto? Cierta tendencia también a pasar a llevar algunas normas de cuarentena, pero son el grupo etario que tiene más miedo a enfermar, según este estudio. Y si nos vamos a la depresión, con el mismo estudio de Alex Venn podemos ver también que el grupo de los jóvenes es el grupo que tiene mayor sintomatología depresiva. Y los adultos mayores, al final voy a volver sobre ellos, son el grupo que tiene menor sintomatología depresiva, que también es interesante de ver. Las mujeres. Las mujeres somos grupo de riesgo, algunas por supuesto más que otras, dependiendo de sus situaciones vitales. La depresión, ya lo decíamos, tiene una muy alta prevalencia en mujeres. Durante la pandemia, las mujeres, o muchas de ellas, han sufrido una triple carga en términos de su labor remunerada fuera del hogar, pero que ahora es dentro del hogar, en muchos casos, ¿no es cierto?, con el cuidado de los hijos, con el cuidado de los adultos mayores, y todo esto no sería así si no viviéramos en una sociedad en que la inequidad en los roles de género todavía es muy importante al interior de los hogares. Y a esto se suma, o como que la punta del iceberg que acá también ha sido el aumento de la violencia contra las mujeres. Si miramos de acuerdo al estudio del COES, los síntomas de depresión previos a la pandemia también se puede ver, yo había hablado en general de un aumento a lo largo del tiempo. Podemos de ahora esto afinarlo y decir que en particular ha habido un aumento en las mujeres con depresión. Bueno, que es lo mismo que nos muestra también la encuesta nacional de salud, que en el último levantamiento, como les decía, tenía esta relación de 5-1, en cambio en la vez anterior, 3-4 años antes, no era tanta la diferencia entre hombres y mujeres. Y ahora también es interesante volver a afinar acá el lente y tratar de afinarlo en términos del grupo etario de mujeres más afectadas. Y esto es transversal a muchos estudios y se ve que es un grupo etario de mujeres, como llamémosle, en la edad media, ¿no? O sea, mujeres de entre 40 y 50 años. Mujeres que todavía tienen hijos en sus casas, las que tienen hijos y muchos de esos hijos adolescentes y que tienen probablemente esta triple carga. Esto mismo también lo muestra la encuesta Bicentenario. O sea, nos muestra, por supuesto, la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a estrés psicológico, pero nos muestra, tiene un rango etario un poquito más amplio que el estudio anterior. Estos estudios no tienen todos los mismos rangos etarios. Acá hay un rango de entre 35 y 64, es mucho más amplio, pero nos muestra que ahí se concentra el 25% de presencia de estrés psicológica. Y en los hombres es un rango etario un poco más alto, es sobre los 65 años. ¿Qué nos dice el termómetro de la salud mental? Nos dice algo muy parecido, que el rango etario, nuevamente los cortes son un poquito distintos en cada estudio, pero que acá el rango etario es entre 45 y 54 años, donde se concentran los problemas de salud mental en las mujeres. Esta encuesta, la Nacional Bicentenario, también investiga qué es lo que pasa con, o sea, les había dicho antes, en verdad, acá estoy mostrando las cifras, lo que pasa con el estrés psicológico en relación a género y la presencia de niños en el hogar,
Y entonces nos muestra que siendo las mujeres las que tienen más estrés psicológico, son las mujeres con niños o niñas las que son el grupo mayormente afectado. Y acá se trata de niños o niñas menores de 13 años, en este caso en particular, donde se concentra el mayor estrés, con un 25%. Bueno, me gusta este dibujo porque grafica, con un golpe de vista, circulaba harto por internet, pero grafica este tema de la inequidad que se da en muchos hogares chilenos y la sobrecarga de trabajo a las mujeres que está detrás, probablemente de la sintomatología de salud mental, como nos muestran estas encuestas. Pero nuevamente, veamos, así como el estudio Alex Benn pone la nota positiva con su seguimiento longitudinal intensivo, porque nos muestra acá síntomas depresivos con el PHQ-9, que en mujeres al inicio de la pandemia están bastante altos, pero van bajando. O sea, de hecho, esto explica, las mujeres explican mucho más este resultado general que les había mostrado al inicio. Y acá hay otra parte del estudio Alex Benn que me parece interesante porque se asocia con lo anterior y nos permite entenderlo un poco más, que son las emociones negativas y su diferencia por género. Entonces podemos ver que a lo largo de distintos momentos de la pandemia, las emociones negativas en la curva roja, la curva de los hombres, tuvo una tendencia a la baja y después al aumento. En cambio, en mujeres ha tenido una tendencia a la baja durante la evaluación. Por lo tanto, esto es un indicador de la capacidad de resiliencia de las mujeres. Vamos ahora quizás esto es en cierto sentido, no sé si lo más grave, todo es problemático, pero para mí personalmente me parece muy grave y muy importante para la política pública. Los pobres, las personas de bajos ingresos en nuestro país, han tenido hace décadas una mucho más alta prevalencia de problemas de salud mental. Y esto evidentemente tiene que ver con sus condiciones de vida, exacerbadas por la pandemia, por ejemplo, condiciones de hacinamiento, por los problemas económicos y su agravamiento durante la pandemia, por una mucho mayor cesantía, después les voy a mostrar algunos datos de esto, y también las dificultades para cumplir las medidas de protección, por lo tanto la sensación de incontrolabilidad es mayor aún. Y acá los datos son muy elocuentes en las distintas encuestas. En la Bicentenario nos muestra, por ejemplo, que el estrés psicológico se concentra, bueno, fundamentalmente en los sectores de ingresos bajos, pero también es bastante abundante en los sectores de ingresos medios. En el termómetro de la salud mental, nosotros podemos ver que se concentran los problemas de salud mental en los hogares que han tenido una caída de ingreso importante, acá este 37,5%, y los hogares que tienen una situación de deuda complicada. Estos son los grupos más afectados. Y mirando la situación laboral, ustedes saben que el desempleo aumentó mucho con la pandemia, y el estar sin empleo, desempleado, también concentra los problemas de salud mental, como pueden ver en estos datos. Acá el estudio de Alex Benn es menos optimista, aunque muestra un detalle también interesante. Nos muestra esto mismo, que la situación de ingreso, situación económica autocalificada por las personas en este caso en pésima o no muy buena, regular, buena, excelente, nos muestra que la sintomatología se concentra en el grupo de personas con peor situación económica. Acá en la línea roja están los de situación que se autocalifican de pésima, y acá los de no muy buena, y ambos están con sintomatología alta, mucho más alta que el resto de los grupos, y por supuesto los que están con una situación económica excelente no tienen problemas de depresión en este estudio. Lo que sí se ve una baja de la sintomatología depresiva acá en las últimas mediciones, y eso no voy a hacer una relación causal, pero por lo menos hay una coincidencia temporal con las ayudas
económicas recibidas, que también es interesante porque uno no esperaría, quizás como psicóloga, que el impacto en la sintomatología pueda ser tan inmediato, pero tenemos que investigarlo más, pero puede haber una relación acá. Los migrantes de nuestro país, más de 1,5 millones de personas, son otro grupo de riesgo. Ellos vienen con una situación de desarraigo, de baja integración social, obviamente. Estaban recién integrándose cuando comenzó la pandemia, esto que es muy aumentado por la pandemia, venían ya con una situación de incertidumbre aumentada por la pandemia, viven generalmente en situación de hacinamiento, sufrieron una brutal pérdida del empleo, muchos empleos informales que se perdieron y están en situación de pobreza. Por lo tanto, concentran todas las variables que yo les había mostrado antes que inciden en la situación de salud mental. Les traje unos muy poquitos datos nomás porque no tengo que atenerme a los tiempos. Del estudio de la Universidad del Desarrollo que preguntaron a las personas migrantes si se sentían angustiadas o preocupadas en la última semana, y un 90% está con niveles altos de preocupación. Y también preguntaron por sentimientos de tristeza o sentirse deprimido, y las 3/4 partes se siente así. Hay otros datos en ese estudio, así que los pueden mirar si quieren para profundizar. Las personas con trastornos psiquiátricos también son un grupo de riesgo porque de partida son mucho más vulnerables al estrés de la amenaza externa y del confinamiento, son más vulnerables al quiebre de las rutinas, muchos de ellos sufrido la interrupción de sus tratamientos, son estigmatizados, lo que atenta contra su integración social, por cierto, y muchos vieron interrumpidas también actividades de rehabilitación, como hospitales diurnos, que eran presenciales, digamos, por la condición de la pandemia. Por lo tanto, es un grupo de alto riesgo. Y esto también, bueno, hay estudios internacionales que muestran esto mismo, que nos llaman la atención sobre la situación de salud mental de las personas que previamente ya venían teniendo problemas de salud mental. Y los adultos mayores, ya vieron que no los incluí en los grupos de riesgo. Y acá podemos ver este estudio en particular que les hizo un seguimiento a los mismos, pues en ese sentido un estudio longitudinal también, y pudo comparar la situación prepandemia con la situación pandemia en muchos indicadores, y entre otros de salud mental en personas de 60 años o más. Y lo que se vio tiene dos polos. Por una parte aparece mayor prevalencia de efectos negativos sobre la salud mental ahora en el periodo de pandemia, síntomas depresivos medidos nuevamente con el PHQ-9 que aumentan de 11,11 a 13,26, aumenta la ansiedad y disminuye su involucramiento laboral, o sea, han perdido su trabajo, más que de hecho otros grupos etarios, lo que también es importante porque uno pensaría que los adultos mayores no trabajan. Bueno, otras encuestas nos muestran que trabajan en un alto porcentaje, pero se vio en este mismo estudio efectos positivos, que lo que se interpreta como resiliencia, había mejorado la autopercepción, la capacidad de superar pérdidas, el controlar las propias reacciones emocionales o manejarlas, que es mejor que controlarlas, y se vio en estos participantes el desarrollo de recursos como para enfrentar las situaciones difíciles, aumentó por ejemplo el uso de smartphone, y esto es bien impactante, mejoraron sus redes sociales, o sea, aumentó el número de familiares y amigos con los que se tenía contacto. Entonces, claro, acá hay un autocuidado en los adultos mayores que ha aumentado, ¿no? Que es algo muy interesante. Bueno, les voy a hablar muy brevemente de algunas intervenciones, son pincelazos, solo para que no nos quedemos con la sensación de que acá estamos sufriendo un aumento de todos los problemas de salud mental y nada se hace. No, mucho se ha hecho. Hay medidas de protección, de autocuidado, educación, tratamiento, hay mucho dando vuelta. Les traje algunas imágenes solamente, como por ejemplo acá una guía de duelo, hay muchísimas guías en internet, o acá un cuento infantil con este título
los días en que todo se detuvo, ¿no es cierto? Son actividades de protección o de promoción de la salud mental. Hay actividades de autocuidado y educación, tanto privadas, muchas, como también desde las esferas del gobierno. Está la plataforma actualmente Saludablemente, en que muchos colegas participaron en construirla, donde se da charlas y hay derivación. También hay guías prácticas, bueno, acá está una guía del Ministerio de Salud, pero hay mucho a nivel de los municipios. O sea, la salud mental tiene un estatus distinto actualmente, hay más conciencia de la necesidad de protegerla. Y bueno, también en el estudio Paula Dañino se reportan muchas estrategias de autocuidado interesantes, ¿no es cierto? Acá hay estrategias personales, como delimitar las labores. Yo creo que todos hemos utilizado estas estrategias personales, como por ejemplo intentar usar la tecnología con moderación, no resulta mucho. Las prácticas meditativas que han estado como en alza. Estrategias sociales de mantener contacto y estrategias familiares también, de seguir ciertos protocolos, ¿no? Y bueno, importante las posibilidades también de tratamiento y derivación. Ha habido después, me voy a centrar un poco en eso, una explosión también de los tratamientos online. Acá hay una plataforma que ayuda, digamos, a la derivación, a conectarse con ofertas, y también está acá nuevamente, les mostré una foto de la plataforma Saludablemente, cuando uno la ve que tiene distintas, estos son botones que uno puede tocar, digamos, para ser derivado a distintas ofertas de salud mental. Bueno, y con esto ya me voy acercando bastante al final de mi presentación. ¿Qué podemos esperar como efectos post-pandemia? En la dimensión de los trastornos y síntomas, ya les dije, esta tríada nos va a acompañar, pero probablemente va a estar centrada mucho más en los efectos de estrés postraumático, porque nosotros sabemos que eso se hace invisible después de cuando empieza a declinar un poco lo que nos está interpelando, digamos, en el momento con fuerza, y nosotros todavía estamos en ese momento. Y lo otro que se nos viene son todos los cambios psicológicos, sociales y culturales, que creo que también son una oportunidad de transformar, ojalá, nuestra sociedad en términos de aumentar el bienestar psicológico de las personas en su vida cotidiana. Yo a veces digo que el bienestar psicológico es un derecho, y ojalá lo tengamos en nuestra futura constitución. Ojalá que nos sirva esta experiencia para llegar allí. Lo que dice la OMS sostiene en estos pronósticos que el 4% de la población mundial podría experimentar trastornos mentales severos derivados de la crisis sanitaria, y un 15 a un 20% trastornos leves o moderados. Esa cifra es sumamente alta. Y también muestran, esto también es de la OMS, estas distintas olas, no sé si la han visto, en que se habla de la cuarta ola, que es el trauma psíquico, ¿no? Y por eso yo hablo de estrés postraumático, que implica la pandemia que estamos viviendo. Y también quizás no hay que perderlo de vista, los sobrevivientes de digamos, de haber estado, por ejemplo, hospitalizados, intubados, ¿no es cierto?, en un estado de gravedad, también son un grupo de alto riesgo para la salud mental, y sobre todo de estrés postraumático. Lo tenemos que tener muy presente. ¿Y qué otras cosas nos esperan? Bueno, esto ya nos llegó, o sea, esta curva, esto es del Centro de Estudios Longitudinales, que hace sistemáticamente una encuesta del empleo. Y acá la caída del empleo, y piensen que acá esto parte por el año 1986, la caída del empleo del año 2020 es mayor, o sea, nos llevó a niveles más bajos que donde estábamos en 1986, o sea, así uno puede captar la envergadura, digamos, de esto. Y esto, y la caída del empleo, es mayor en mujeres. Bueno, estas muestras son grandes, entonces es estadísticamente significativo, aunque no es un número tan grande. Y muy tristemente, el desempleo es mayor en la población de menores ingresos, los que ya venían con menores ingresos, y mucho mayor, como pueden ustedes ver acá en el quintil, en este quintil.
Bueno, y nos trae otras cosas, nos ha traído, digamos, y estos se van a quedar en la pospandemia, esta explosión, ¿no es cierto?, de la transformación digital en que, bueno, de acuerdo a esta cita, en semanas recorrimos un camino que si hubiera uno trazado la curva que veníamos teniendo, nos habríamos demorado años, ¿no es cierto? Entonces, claro, esto en el fondo lo que está ilustrando es eso, en el comercio electrónico, en el teletrabajo, en la telemedicina, en todo lo que es la educación y lo que es el entretenimiento también. Y esto, bueno, dice lo mismo, digamos, hay muchos estudios a nivel internacional que hablan de la digitalización de las prestaciones en salud mental. Nosotros también hemos estado trabajando en eso, o sea, los que hacen psicoterapia la están haciendo fundamentalmente como telesalud. Y obviamente esto, o sea, como ya les decía, hay muchas publicaciones internacionales sobre estos cambios en las prestaciones de salud mental. Y tenemos también un estudio que actualmente estamos realizando la parte cualitativa, un estudio que tienen muchos colegas de toda América Latina y también colegas españoles sobre la psicoterapia durante la cuarentena. Si se me escapó algún nombre acá, alguien no lo nombré, es porque este estudio va evolucionando y se va sumando más gente, así que me disculpo de antemano si hay alguien que no he incluido. Pero este estudio se está desarrollando. Conclusiones, y con esto termino. Bueno, la pandemia ha puesto en evidencia en forma ineludible, ya no lo podemos dejar de ver, los determinantes sociales de la salud mental. Y nuestros trastornos psicológicos lo que hacen es que resaltan las inequidades sociales que tenemos en Chile. ¿Qué pasa en Chile? Que a mayor pobreza, hacinamiento, falta de educación, menor inserción laboral, tenemos mayor vulnerabilidad a los problemas de salud mental. Entonces tenemos que hacernos cargo de eso, porque es el contexto el que está determinando la prevalencia de los problemas de salud mental. Por eso vuelvo a mi frase de que es un derecho. Y la pandemia, bueno, por el lado positivo, también ha relevado la importancia de los vínculos, o sea, tanto porque han escaseado, digamos, los presenciales, pero también porque nosotros hemos visto florecer nuevamente, sobre todo en sectores pobres, el sentido de comunidad, que se había estado perdiendo fuertemente durante las últimas décadas en Chile. Entonces, algo, un poquito de antídoto a nuestro individualismo que se ha venido instalando. Pero tenemos que trabajarlo, porque si no esto es flor de un día y además la forma de establecer los vínculos ha cambiado mucho y por ende nuestra forma de construir comunidades también. Y bueno, no nos olvidemos que en Chile estamos en medio de lo que algunos han bautizado una sindemia, ¿no es cierto? Que es como una coexistencia o conjunción de pandemias que partió, digamos, o se hizo evidente, porque las inequidades venían de mucho antes, pero con el estallido social, ahora más evidente con la pandemia, y al centro de esto, porque impactado por ambas cosas, digamos, por nuestras inequidades y desigualdades, está, y también por la pandemia, está la salud mental. Entonces he llegado a mi lámina de despedida, por lo tanto les agradezco muchísimo vuestra atención. Muchísimas gracias, Marian, muy ilustrativo. Dejo abierto entonces ahora para que en el chat hagan preguntas o comentarios. Acá hay uno, voy a partir con uno que hay acá, que es de Antonio, que además de agradecer a Mariane, quiere preguntar, ¿qué opina de la incidencia que ha tenido el manejo comunicacional de la pandemia en la salud mental? Algunos académicos hablan incluso de la infodemia, que parece haber inundado todos o gran parte de los espacios de representación de la salud-enfermedad. Y hay otra pregunta ahí, ¿qué factores éticos o políticos debemos considerar como profesionales para afrontar esto desde nuestra profesión? Sí, el tema de la comunicación es un gran tema porque lo que han hecho las comunicaciones, que han sido contradictorias, erráticas y cambiantes, es aumentar la sensación de incertidumbre. Y además, bueno, estas comunicaciones en tanto son oficiales, oficiales me refiero, digamos, a instancias de gobierno, además
traen un lastre y que es la baja credibilidad que hay en nuestro país en las autoridades políticas. Por lo tanto, las comunicaciones, más allá de que puedan haber sido también inconsistentes, algunas de partida, llevan este lastre de que no son creíbles, ¿no? Eso es un problema grave en Chile, que ha tenido mucho que ver también con las reacciones frente a la pandemia y con cierta tendencia a la negación también, digamos, y al no cuidado, al propio cuidado y al cuidado de los otros. Si yo comparo esto con lo que ha pasado en otros países en que por una parte, la clase política goza de una mayor credibilidad que en Chile y por otra parte, pero que ni siquiera manejaron tan bien las comunicaciones, pero que por lo menos tenían ese antecedente, la ciudadanía tiene una mayor disposición a seguir ciertas indicaciones, cosa que en Chile no se ha dado de la misma manera. ¿Cómo podemos aportar? Yo creo que nosotros desde nuestras disciplinas tenemos que aportar de partida mostrando la importancia que tienen las comunicaciones como una herramienta que incide en el bienestar de las personas, en la salud mental de las personas, en sus conductas obviamente también. O sea, que nos da lo mismo qué es lo que se comunica. Y en el fondo lo que tenemos que hacer es seguir haciendo, no sé, invitando la toma de conciencia, ¿no? en aquellos que están diseñando y implementando la política pública. Yo creo que ese es el mayor rol que nos cabe, porque este tema de las comunicaciones se juega a un nivel macro. Ahora, a un nivel más micro, dentro de nuestras propias instituciones, bueno, ahí tenemos mucho más posibilidades de manejar adecuadamente nuestras comunicaciones. Y claro, ahí tenemos el problema de que también el conocimiento sobre la pandemia va variando, el impacto epidemiológico va variando, entonces también nuestras comunicaciones de repente no son tan de una línea, pero por lo menos en cuanto a los cuidados de la salud mental, quizás sí podemos mantener una línea más o menos estable. Y eso lo podemos hacer en las instancias en que trabajamos, o sea, cada uno en nuestras universidades o donde trabajemos, las organizaciones que trabajamos. Gracias. Ahora hay otra pregunta. Carolina agradece este espacio y la gran presentación de Marianne y le gustaría consultar sobre los grupos de riesgo particularmente. ¿Se ha considerado la población docente como otro grupo de riesgo? Sí. Sí, faltan estudios, porque al principio, o sea, a ver, han aparecido informaciones relevantes en los medios de comunicación y también hay algunos estudios que no son de la envergadura de los que yo les he mostrado, pero que indagan más profundamente en lo que significa para los profesores, sobre todo los profesores de colegio, la sobrecarga en este momento. Entonces yo diría que sí, son uno de los grupos que está en riesgo permanente o ahora con la pandemia avanzada de burnout. Pero necesitamos más estudios en que los profesores también puedan hacer más visible su realidad, también en términos más transversales. No puedo dejar de recordar, ustedes lo deben haber visto porque además circuló profusamente por internet este audio de la profesora que tenía que hacer clases híbridas y que después le costó, digamos, su puesto. Pero que en el fondo, más allá del lenguaje que haya utilizado, mostraba la desesperación en una situación de sobrecarga y yo creo que puso en evidencia algo que antes no había sido tan evidente. Ahora cuando se habla de clases híbridas uno no se olvida de esto, ¿no? Y eso también vale para nosotros en las universidades, no sé ustedes, pero en la mía se habla de clases híbridas y yo no puedo dejar de pensar en esta profesora, digo, horror, ¿qué es lo que se nos puede venir? Eso. Muchas gracias. No sé si habrá otros comentarios o preguntas. Hay otro en el chat. ¿No? ¿A dónde? ¿No lo veo? ¿O no estoy pudiendo verlo? No, yo creo que los dos que están ya lo mencionaste. Los dos que están.
Tienes que abrir profesores presentes. Déjame ver. Si no, si quieren lo hacen verbalmente, abriendo los micrófonos los que están en... Los que pueden abrirlos. Si quieren me avisan. Los profesores. No sé si estarán intimidados por la presentación, pero por mi parte son bienvenidos los comentarios también, no solamente necesitan hacer preguntas. Es que yo creo que pensábamos que no podíamos, pero ya podemos. Les Sí. aviso que podemos desilenciarnos. Yo acabo de descubrir que puedo desilenciar, así que para que les aviso a todos. Ya, acá parece que apareció otra pregunta en el chat. ¿Cuáles son las principales transformaciones que se visualizan respecto a los procesos psicoterapéuticos en este contexto? A propósito. A ver. Es difícil de responder. Yo creo que, a ver, hay un acceso a la psicoterapia que posiblemente se vea facilitado, aumentado. Estoy pensando, qué sé yo, que en temas de desplazamiento, en temas de personas que viven en regiones como muy distantes de donde hay mayor oferta psicoterapéutica. O sea, en el acceso va a haber obviamente un cambio positivo, y el hacer psicoterapia online claramente va a ser una de las alternativas. O sea, en eso no vamos a retroceder, ¿no? Y entonces va a aumentar nuestra cobertura. En términos de los procesos mismos terapéuticos, bueno, ahí nos dan muchas luces este estudio que estamos realizando. Yo creo que los terapeutas se han adaptado muy bien a la modalidad online y hacen muchas cosas que son parecidas, digamos, a las que se hacía en la terapia presencial, con un poquito de queja quizás de que uno tiene que prescindir de algunas claves no verbales, que algunas cosas son más difíciles, y sobre todo el tema de la privacidad es más complicado. O sea, terapeutas que nos cuentan que terminan atendiendo, o sea, que sus pacientes terminan conectándose con ellos desde el auto porque no tienen ningún otro lugar en que puedan tener privacidad, ese tipo de cosas. Entonces hay algo como de logística que es un problema, pero la psicoterapia en sí misma, yo diría que por los estudios que estamos haciendo no ha tenido grandes cambios, y no ha proliferado tanto como podríamos pensar, y quizás ahí nos falta todavía desarrollo, las terapias que se hacen no solamente no presenciales, sino las que utilizan ciertas plataformas automatizadas. Estoy pensando en la línea del e-mental health. El e-mental health ya venía de antes de la pandemia y no se ha desarrollado tanto como yo personalmente hubiera deseado. Yo creo que esto habría sido una gran oportunidad. El problema es que es muy costoso, hay que hacer bastante inversión económica en estas plataformas para que en verdad sean interactivas y buenas y no deriven solamente a una paginita con ciertas sugerencias de autocuidado. Pero el futuro se suponía que tenía más de esto, una terapia en que hayan como módulos presenciales, módulos en que está el terapeuta, ya sea a través de la pantalla o presencialmente, y otros módulos más automatizados. Puede ser un futuro, pero no llegó tan rápido como pensábamos. Acá hay otra pregunta, Marian. Antonio dice, ¿hay aspectos éticos que involucran a la terapia online que no necesariamente están desarrollados en nuestro código de ética o en lineamientos éticos de la profesión? ¿Tienes algún comentario sobre eso? Sí, ahora sería interesante preguntarle a ella también en particular en qué está pensando. A mí lo primero que se me ocurre es, por ejemplo, que nosotros, o sea, que no nos sabe hasta qué punto realmente está como en un espacio protegido, ¿no? Y no hay
Big Brother de alguna manera, Big Brother watching you, ¿no? Eso es lo primero que se me ocurre, y por supuesto que en las grabaciones de sesiones terapéuticas eso es todavía más, más complejo, o sea, el tema de la confidencialidad. Pero Antonio está dando ejemplos, a ver. Claro, dice, por ejemplo, las conferencias pueden ser grabadas, las conferencias online, pero no necesariamente eso lo maneja el paciente, el que se grabe o no se grabe. Entonces, Claro, pero, o sea, es evidente que quizás tenemos que exacerbar el tema de ser muy consecuente con los permisos, digamos, para cualquier registro de los datos, porque por esta vía es mucho más fácil que antes, ¿no? Y uno no pone una cámara, ¿no es cierto?, como hablábamos con Carolina el otro día, con un trípode dentro de la sala, entonces es mucho más fácil grabar. Pero yo creo que la mayor complicación es como hasta qué punto estas plataformas tienen en sí mismas, o sea, tenemos que asegurarnos de que si usamos grabación, en verdad no tengan acceso a esas grabaciones terceros, ¿no? Y es un tema que justo ayer en una reunión de investigación estábamos discutiendo, que no tiene la garantía total y quizás nos corresponde eso averiguarlo, indagarlo más profundamente. O sea, si esta plataforma, por ejemplo, que estamos usando ahora, si Zoom da esa garantía cuando uno graba y deposita las grabaciones en su computador, si efectivamente quedan solo allí, ¿no? Ahora, también, por supuesto, es posible, y esto ya, porque al hablar de ética uno está pensando en los pacientes, pero uno también puede estar pensando en los terapeutas. O sea, también los terapeutas pueden ser grabados en su quehacer, y ni siquiera, digamos, de forma evidente como es acá, que arriba aparece recording, sino que alguien podría poner su celular y grabar la sesión, ¿no es cierto?, en forma más disimulada que si está en la consulta. O sea, también es un riesgo para los profesionales, un poco mayor. sí, es como, claro, es un área que todavía no está pillando los talones para Sí. ponerla en código. Creo que estamos medios al debe en averiguar mejor esos aspectos. Andrea Jaramillo tiene la mano levantada. Hola, Mariana, bueno, siempre un gusto escucharte y como ayudando como a organizar la cabeza, con datos, con perspectiva, siempre un placer escucharte. Y quisiera más que hacerte una pregunta, a ver si quisieras como profundizar un poquitito más, obviamente desde nuestros intereses comunes, no en la intervención psicoterapéutica, sino que desde la psicología comunitaria, en esto que tú planteaste como que hay oportunidades también, que hay como un atisbo de vida como colectiva, que tú decías que podría funcionar un poquito como un cierto como antídoto. Entonces no sé qué piensas o qué podrías como ampliar un poquito esas reflexiones de cómo amplificar en el fondo ese efecto de pequeño antídoto, pensando como en la pospandemia o en esta fase que todavía nos toca de enfrentar todavía la pandemia. Sí. Sí, bueno, como sabemos, bueno, tú y yo creo que todos sabemos, Chile venía por esta triste senda de un aumento del individualismo, y con ello de los sentimientos, de la falta de apoyo social, y con ello de los sentimientos de soledad, pero además todo aquello, no les traje esos datos, pero también los tengo en estos estudios, todo ello además concentrado en los sectores de menores ingresos, porque teníamos la fantasía de que, no sé, que había más comunidad en los sectores pobres. En verdad ya en Chile no había, y los sentimientos de soledad se concentran en los sectores de menores ingresos y de falta de apoyo social, muestran los estudios. Pero desde las cenizas, digamos, resurgió el año pasado con la pandemia y la necesidad económica aguda un espíritu comunitario de colaboración mutua, de ayuda mutua en los sectores más carenciados, y efectivamente hubo organización comunitaria en los vecindarios, por pasaje, ayuda mutua, ayuda a personas mayores que estaban en una situación delicada de salud y no podían ir a comprar, vecinos que les colgaban, no sé, de la reja a los que estaban enfermos bolsitas con alimentos, ollas comunes. O sea,
hubo mucho movimiento comunitario. Entonces, hay un germen allí que afortunadamente no estaba muerto. También hay datos interesantes que se recogieron también en estos grandes estudios sobre la confianza en los vecinos. Y esto es interesante porque confía uno en el otro, en general la confianza es súper baja. Y mientras más alejada, digamos, la persona de uno, menos se confía. Pero los vecinos de la misma cuadra sí, en eso se confía más. Entonces ahí nuevamente hay un índice de que algo nos queda. El problema es que esto solo no va a durar y nosotros como país necesitamos reconstruir esto. Esta ha sido una frase que se usa hace como 5 décadas y mucho, de reconstruir el tejido social, ¿no? La de no haber usado mucho, es como para ponerla en la bandera, pero nosotros necesitamos hacer una inversión en ese sentido en Chile. O sea, yo cuando muestro estos datos de que en ciertos sectores se concentran los problemas de salud mental, lo que estoy queriendo decir es que nosotros tenemos que trabajar con esos sectores además para justamente apoyarlos en la organización, ¿no es cierto? Y en la ayuda mutua. Y no entregarles nomás, no sé, la cajita de alimentos. Si acá, o sea, tenemos que ayudar a la organización comunitaria. Y eso va a ser la mejor protección para los problemas de salud mental. Porque la gran variable mediadora entre el estrés permanente, que significa una situación de pobreza, y el problema de salud mental, es el sentirse solo y la falta de apoyo, ¿no? O sea, no es inmediata la relación de una cosa con otra, sino que muchos estresores se pueden vivir en forma más resiliente si uno tiene este apoyo. Por lo tanto, yo soy una convencida de que tenemos mucho trabajo ahí para todas las ciencias sociales, no solamente para la psicología o la psicología comunitaria en particular, digamos, que tiene eso como foco, digamos, como centro de su estudio, pero todas las ciencias sociales también la antropología tiene mucho que aportar, por decir alguna otra, ¿no? Sí, tenemos harto por hacer. Y déjenme decir algo más. Y no solamente las ciencias sociales, a no ser que incluyamos a los economistas en las ciencias sociales, que también puede ser, pero desde allí también uno puede poner los incentivos. O sea, claramente uno puede poner incentivos en proyectos que son más colaborativos, etcétera. O sea, uno empieza a influir en la vida social poniendo o no poniendo incentivos en algunos lugares, ¿no? Así que tenemos harto por hacer. Ya, gracias. Tenemos 3 preguntas más, yo creo que con esas vamos cerrando. María José dice, considerando a los niños y jóvenes como grupo de riesgo y que están al cuidado mayormente por mujeres, quienes tienen cifras de salud mental más elevadas, ¿no? ¿Cómo se podría realizar una verdadera prevención en salud mental considerando un eventual estrés postraumático por la pandemia? Es que ahí voy a decir algo que quizás no va en la línea de lo que está, digamos, en los pensamientos de quien me hizo la pregunta. O sea, la sobrecarga de las mujeres se debe a una situación cultural de inequidad en los roles de género. Entonces, por supuesto que podemos ofrecer programas a las mujeres, etcétera, pero eso es incentivar aquello que causa el problema. Y yo creo que tenemos que avanzar hacia un cambio cultural e incentivar eso en Chile, de que ciertas labores de cuidado de los niños y de los adultos mayores no tienen por qué ser una exclusividad de las mujeres, de que es que hay una corresponsabilidad acá, e incentivar el involucramiento de los hombres y también facilitárselo, porque por otra parte, o sea, qué bonito, acá estoy viendo a un padre a eso me refiero, con un niño en sus rodillas, o sea, eso es, o sea, acá todos estamos en una situación que es complicada, hombres y mujeres, y podemos repartirnos un poquito mejor, digamos, los roles, que no quita que el país, el Estado, las instituciones, las universidades puedan apoyar a las familias, pero no a las mujeres,
porque si no estamos poniendo el acento donde no se debe, diría yo. Francisco agrega una reflexión adosada a lo planteado por Andrea. ¿Cómo la amistad cívica o el lazo social reconstruido parcialmente durante el estallido social generó las condiciones para la organización comunitaria durante la pandemia? Bueno, ejemplo, las ollas comunes, ¿no? Es un poco añadiendo lo que tú habías mencionado. Sí, a ver, es que el estallido social hizo algo muy importante con nosotros, los ciudadanos, que puso esta palabra, el nosotros, en un lugar distinto, ¿ya? Eso, o sea, estoy pensando sobre todo en las grandes movilizaciones, las que hubo, digamos, en octubre. Estoy pensando en el último Día Internacional de la Mujer, en que pudimos salir a la calle sin temerle al coronavirus. Eso, o sea, ensalzó en nosotros y claramente dio un piso, digamos, para que pudieran surgir después estas otras iniciativas más locales. Pero eso es un nosotros, bueno, nosotros, espero que, bueno, todo este proceso, digamos, de la nueva Constitución evidentemente también aumenta la sensación de nosotros, y espero que el producto del proceso, o sea, la nueva Constitución en sí misma, también pueda poner lo común en un lugar protagónico. Sí, y no seguir protegiendo los derechos individuales o qué sé yo, o alentar la competencia en la medida en que lo estamos teniendo ahora. Todo se junta, o sea, esto claro, que yo dije como sindemia, que puede ser como comillas, lo malo, no, también hay un efecto positivo en todo esto. Acá Sebastián plantea algo que quizás complementa lo que venías diciendo o previamente. Dice, en términos de políticas públicas, ¿se ha visto interés en apoyar económicamente estrategias de reconstrucción del tejido social? Parece que, claro, ese es parte de un tema pendiente, por lo que planteaba. Es parte de los desafíos. Si lo que yo estaba diciendo es que se puede, o sea, uno puede elegir entre dar créditos individuales o dar ciertos incentivos económicos a iniciativas colectivas. O sea, en Chile tenemos miles de ejemplos de esos, algunos que han resultado mejores y otros peores, pero por supuesto que tenemos como gran barrera la desconfianza que está súper instalada. También hay que trabajarla en paralelo, ¿no? Pero lo colaborativo yo creo que se puede aumentar muchísimo en Chile. Bueno, yo creo que con estos comentarios, preguntas, vamos cerrando esta jornada, esta instancia tan interesante. Agradecemos profundamente a Marian por su colaboración, por su presentación, y agradecemos la asistencia de todos. ¿Verdad? O virtual o real. Sí. Muchas gracias. Bueno, y yo les agradezco a ustedes la presencia, las preguntas, los comentarios, todo. Gracias. Y la invitación, me sentí súper honrada. En mi primera presentación desde que tengo el cargo de decana en otra universidad, y eso no lo olvidaré, así que lo agradezco mucho. Y además aprovecho de agradecer este obsequio que me llegó hoy día, sorpresivamente. Supe que por ahí había unas ideólogas de esto, Antonia, no sé quién más, participó en la elección, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Marian. Estaremos viéndonos durante este año. Sí, pues. Gracias. Muchas gracias. Chao, Mariane, gracias. Muy bien. Chao. 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 Chao, cuídense todos.